Muchas gracias por la invitación. Venir a Santa Marta Ortigueira siempre es un placer. Acabo de llegar, ¿no? Porque salí de trabajar tarde y bueno, acabo de aterrizar ahora. Estuve viendo la charla de Emilia, muy interesante. Bueno, yo voy a hacer una intervención, voy a procurar ajustarme a esos 45 minutos porque siempre tiendo a enrollarme más de la cuenta. Vamos a hablar, ya lo dijo el presentador, de la ciudad agropolitana y de la aldea cosmopolita, ¿no? Y vamos a hablar también de las responsabilidades conjuntas y las nuevas funciones territoriales, ¿no? Ahora que empezamos a dejar atrás los conceptos de la revolución industrial clásica. Voy a hacer una exposición sobre estos 7 puntos, la historia conjunta de la aldea y la ciudad, dónde estamos ahora en la historia, en esas relaciones campo-ciudad, hacia dónde vamos, qué territorios rurales querríamos para Asturias o para Galicia, cuál es el contexto donde se podría dar esa nueva realidad, en lo que se podría llamar la tercera generación de políticas de desarrollo regional. Estamos todavía en la segunda y en la primera generación. Las 3 políticas básicas para esa transición y qué instrumentos y proyectos para los nuevos territorios rurales, cómo construir ciudades agropolitanas y aldeas cosmopolitas. Luego un apunte final con algunas informaciones que pueden ser de interés. Lo primero, en esa evolución, conviene mayoritariamente en la sala, me imagino que sois arquitectos, yo soy geólogo, así que si veis algún gazapo me lo disculpáis. Pero a mí me interesa mucho la parte de la evolución, ¿no?, de las estructuras urbanas, ¿no? En la evolución funcional de la ciudad en Europa se dan 3 momentos, en Europa y en el mundo, ¿no? El primer momento es la implosión rural. Las ciudades nacen por implosión rural. Las ciudades nacen como consecuencia de los intereses de las aldeas, de tener un espacio de representación conjunto que inicialmente fue sagrado. Necesitaban un lugar donde reunirse. Y, por tanto, crean ese espacio y se ve en el Yucatán, cuando uno va a ver las pirámides del Yucatán, lo que ve es un germen de ciudad, la primera ciudad de la humanidad, el espacio de relación con el cosmos, ¿no? En el Nilo lo que sucede es que rápidamente empiezan a haber otras necesidades, ¿no? Y empieza a haber ya una función política de ordenación del territorio, de manera que esa función política, en el caso del Nilo, sería una especie de confederación hidrográfica del Nilo para el manejo conjunto del agua. Necesitan una estructura superior a la aldea y es desde las ciudades donde se organiza ya esa función política. Estoy haciendo un esbozo muy rápido, ¿no?, para situarnos, ¿no? La ventaja de la confederación hidrográfica de aquella época es que estaba manejada por regantes y aldeanos, ¿no? Y eso le dio una dimensión de territorio. La ingeniería está muy bien, pero la ingeniería, cuando se desvincula del territorio y de la cultura y de tal, pues suceden cosas muy extrañas, ¿no? La tercera función de la ciudad es la ciudad comercial. Es decir, aparece la posibilidad de navegar en el Mediterráneo y las diferentes ciudades empiezan a ver o a plantear esa función comercial. Y, de hecho, uno en una ciudad se encuentra estos elementos, ¿no? Las ciudades son tectónicas también. Se encuentra el primer cratón de la iglesia, el ayuntamiento, el lugar de poder al lado, el comercio, la plaza de abastos cerca. Es decir, esos elementos de las funciones históricas se están dando en la ciudad, se van viendo, ¿no? Y, por último, ahí en ese momento aparece después la ciudad industrial. La ciudad empieza a producir, aparecen las ciudades industriales en el 19, a pesar de que las ciudades medievales también habían tenido industria importante, ¿no?, pero no en la escala que sucede con la llegada de las energías fósiles, ¿no? Y ahí se produce un segundo momento, la inflexión entre lo rural y lo urbano. Empezamos a ser ya más urbanos que rurales, ¿no? Y, por último, estamos ya en la megalópolis, ciudades de 15 millones de habitantes que tienen de ciudad el nombre. Pero si un griego levantase la cabeza y le dijera que eso es una polis, le diría, eso es una aberración. Ese no es un lugar para vivir. Eso es un no lugar ya donde están 15 millones de personas, o 6 o 7, ¿no? De manera que la ciudad explota, ¿no? Y ahí se produce una explosión. Lo que hace la ciudad al explotar es mandar fragmentos urbanos al campo. En la mayoría del campo no tenemos aldeas, tenemos fragmentos urbanos con comportamientos urbanos, ¿no?
que llegan a través de muchos mecanismos de información, ¿no? La alimentación, la forma de comprar, la televisión, es decir, todos esos elementos, y la cultura rural, la cultura de la aldea ha desaparecido, ¿no? Ya los abuelos son los únicos que mantienen, que fueron de la aldea, mantienen una cierta visión, ¿no? Os cuento una referencia. Un día en una cocina en una aldea de Asturias estábamos hablando con un señor mayor que criticaba a un vecino que había vendido la casa en la aldea para comprar un piso en la villa. Y decía, ¿qué es un piso? Un piso son ladrillos en el aire. ¿Dónde está la tierra? No podía concebir eso, que alguien se fuera a vivir a un piso, ¿no? Era un hombre de la tierra, era un ser humano realmente. Los aldeanos eran los genuinos seres humanos, ¿no? Por tanto, vamos a ir ya hilando algunos caminos de regreso hacia el sentido común de la aldea, ¿no? Bueno, esta es la situación en la que estamos ahora, ¿no? Pues lo que nos ocurrió es que durante mucho tiempo, en esa primera relación, cuando las ciudades eran ciudades de verdad, el campo se organizaba alrededor de aldeas. Las aldeas eran una especie de constelación de satélites que alimentaban al burgo, a la ciudad, ¿no? Y de manera que había una relación permanente, ¿no? El campo abastecía a la ciudad y los aldeanos bajaban periódicamente a los mercados de las villas y de las ciudades, y allí la ciudad se nutría bien de lo que venía del campo o bien se nutría también de las tiendas de ultramarinos y coloniales. Hasta los años 40 o 50 la alimentación de la ciudad era una relación basada en la proximidad, ¿no? Había un componente de proximidad extraordinario, y aquello que no tenías de proximidad pues venían en las tiendas muy evocadoras por su nombre, ultramarinos y coloniales. Ya veíamos de lo que estábamos hablando, ¿no? Donde se compraba, bueno, yo tengo 64 años y eso lo viví perfectamente. Eran tiendas donde se compraba el bacalao, el aceite, los garbanzos, en el caso de Asturias, el vino también y el chocolate y 4 cosas más, ¿no? Esa relación hace que los aldeanos bajen a la aldea y luego compran lo que no tienen. Lo poco que monetarizaban consiguen también algunas cosas, ¿no? Esa relación es una relación histórica desde el origen mismo de las ciudades y que dura y que se mantiene hasta mediados del siglo XX, ¿no? La globalización de la alimentación era relativamente escasa comparado con lo que va a suceder después. ¿Qué pasa a partir de 1959 con el plan de estabilización, con la llegada de la industrialización agraria? Llega el campo, se masifica la idea de la aplicación industrial al campo, y al campo lo que le ocurre es que se parte en dos. Parte se intensifica como nunca jamás se había intensificado, y lo que no se puede intensificar con criterios industriales comienza a abandonarse. Y ahí aparece el problema que ahora hablamos de la demografía, el despoblamiento. Es decir, son territorios que van a quedar sin función. En la presentación, cuando se leía la presentación, había un cierto tono en lo que se decía, que es que yo soy muy crítico con la teoría de conservación de la naturaleza. Soy muy crítico porque hay dos políticas sobre el campo. En los años 50 es la intensificación y en los años 60 es la de la conservación de la naturaleza. Pero no se habla de la conservación de los que sabían conservar la naturaleza. Es decir, había un diálogo permanente entre los campesinos y el territorio que generó unas estructuras paisajísticas de las que surge la biodiversidad. Es decir, cuando se habla de biodiversidad parece que solo es la silvestre, ¿no? Cuando la biodiversidad doméstica estaba ahí, las miles de variedades que habían hecho los campesinos de cultivos, las razas, la adaptación permanente, ¿no? Hay en 1711, Fray Toribio de Santo Tomás y Pumarada escribe el Arte General de Granjerías y dice: se reputa al conservar por lo mismo que el producir. Por lo tanto, lo mismo es estar conservando una cosa que estarla siempre produciendo. Eso ahora lo llamamos desarrollo sostenible, economía circular. Pues que joder, eso ya lo sabían nuestros antepasados. Es decir, todas las palabras, bioeconomía, todas esas palabras estaban en el mundo del campesinado, de los gallegos. El otro día que estaba precisamente con Enrique Seoane de la Facultad de la Escuela de Arquitectura de A Coruña, y le mandé una cosa que llamaba Manual de Polifarming, ¿no? Y me contesta Enrique: joder, os labregos galegos van a tener que pedir derechos de autor, ¿no? Porque esto es lo que hicieron toda la vida, y ahora se llama polifarming, ¿no? Bueno, estamos a veces con las palabras haciendo cosas muy extrañas, ¿no? Las funciones estaban en el territorio y no las vimos
porque no estaban escritas o estaban escritas a escala 1:1. Estaban escritas en el paisaje y en el territorio. Ellos no escribían libros, hacían Langar a escala 1:1, ¿no? Y eso funcionaba. Funcionaba, como decía Levi Strauss, como un reloj. Eran las sociedades reloj. Cada cosa a su tiempo, cíclico, todas esas cuestiones que ahora reclamamos como modernidad. Pues esa modernidad era la modernidad campesina, ¿no? Bueno, pues el campo se pierde en dos, y en esos espacios de lo único que vamos a hablar es de conservación de la naturaleza. Y por eso soy tan crítico con la idea, porque las economías locales de los campesinos conservaban la naturaleza y producían biodiversidad y paisaje. Y ahí es donde tenemos que volver, y por ahí es por donde tenemos que explorar, ¿no? Bueno, fui crítico con la teoría de desarrollo industrial y soy muy crítico con la teoría que llamo de conservación industrial intensiva, ¿no? Y muy burocrática. Y advierto que soy funcionario del medio ambiente, pero soy buena persona, ¿no? Hay una crítica interna, ¿no?, entre algunos de los funcionarios que trabajamos, que en un momento que ya no nos creíamos lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo queremos que sean los territorios rurales? Ya por ir centrando un poco más la aproximación. Bueno, hicimos un esquema, ¿no? En uno de los libros, en el 2008, que es la Asturias Región Agropolitana, hice un esquemita de cómo podría ser el campo. Si el campo preindustrial era 1, el campo industrial fue 2, pues el campo postindustrial puede ser 3. Y ahí podíamos hacer una aproximación a un territorio rural donde estuviera el campo que alimentaba a las ciudades y a las villas, el periurbano, donde hay mucha tensión porque se abandonan las actividades tradicionales y está entrando el jabalí, están entrando los fuegos ya no son forestales, los fuegos son periurbanos, muchos de ellos, están asediando a las ciudades. Y el tema ya no es un tema menor, el tema tiene una gravedad importante. Está el campo intensivo, es decir, las zonas de alta producción, bueno, hay que trabajar con ellas, no se puede negar, son de las que comemos, es decir, si mañana para eso no sabríamos qué hacer, como para el Gadis, a ver qué pasa, ¿no? O Mercadona, ¿no? Y por último, el territorio del campo de los campesinos, ¿no? Las estructuras generadas por los campesinos, que son los lugares donde se produjo menos transformación urbana e industrial, ¿no? Hicimos un trabajo desde el Comisionado para el Reto Demográfico con SADEI. En Asturias, SADEI es la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, que tenemos la suerte de que el director, que es un economista, es de una aldea. Y entonces se crió en una aldea de niño y, por tanto, tiene toda la cultura, de manera que maneja perfectamente el mundo de la ciencia social de la economía y el mundo de la vida en la aldea. Por tanto, con Ramiro a mí me resulta mucho trabajar, ¿no? Yo cuando voy a trabajar con alguien que no conozco, bueno, Ramiro ya lo conocía, le pregunto de dónde es, hago una especie de análisis del currículum oculto, no en qué se licenció, ¿no? De dónde viene, ¿no? Y qué raíz hay y tal. Entonces, como encuentres a un aldeano, la cosa va bien, ¿no? Alguien con raíz de aldea. Pues son unas alianzas importantes, ¿no? Te vas a entender muy rápido. Bueno, en ese trabajo que hicimos, bueno, es un detalle, lo hicimos a nivel de parroquia. La parroquia es algo que a gallegos y asturianos nos interesa mucho, como el concepto de aldea. Es muy difícil explicar aldea en otros sitios, pero en Galicia, Portugal y Asturias no. Todos sabemos lo que es una aldea. En ese trabajo lo que nos venía a salir es que el 10% de Asturias estaba en el ámbito del medio rural periurbano, un 20% estaba en el ámbito de lo que se intensificó alrededor de la leche del localito, como vosotros, lo que un amigo ecólogo llama los paisajes de la leche mentolada, ¿no? Es decir, y por último quedaba el gran espacio de los campesinos, que en el caso de asturiano ocupa el 70 y tantos %. Por tanto, necesitamos una nueva economía para esos espacios, porque la economía industrial y la economía urbana no nos van a funcionar. Y tenemos que pensar en una economía postindustrial. ¿Hay algún economista en la sala? Pues vamos a hablar de economía, entonces. No, hay que planteárselo, ¿no? La mayoría de los economistas que yo conozco, bueno, salvo Naredo o algunos más avanzados que están en estas clases, la mayoría de esos están en el clasicismo industrial, se forman en escuelas de economía industrial. Todos nos formamos con conceptos industriales, sin querer, ¿no? Y por tanto es muy difícil quitarse de la cabeza lo que tienes para explorar otras cuestiones, ¿no? Vosotros que estáis en bioconstrucción lo sabéis, las dificultades que tienes para homologar determinado material cuando quieres hacer determinada cosa, ¿no? Porque está homologado por quien está homologado, es decir, que las cosas son como son, ¿no? Entonces, bueno,
estamos en la transición de lo industrial hacia lo otro, por tanto vamos a aprovechar el tiempo para intentar sentar bases de cómo podría ser el futuro, ¿no? Ahí lo que identificábamos claramente en esta visión es que en los medios rurales, el periurbano, el intensivo y el campesino se vinculaban a la ciudad, la industria agraria o la aldea, y necesitaban estrategias económicas, cada una la suya, ¿no? No tenemos una estrategia económica para la agricultura de proximidad, es decir, tenemos huertos urbanos y tal, pero esa función histórica de alimentación que tenía la ciudad se pierde. Hasta los años 40 estaba claro, bien definido cómo se hacían las cosas, se pierde y a partir de este momento tú en cualquier ayuntamiento preguntas cuál es la política de alimentación de la ciudad, del abasto, y dicen, no, pues tenemos un Gadis ahí a las afueras y tenemos un Superú, tenemos no sé qué, y te hablan de los supermercados, y dejamos una parcela para el Eloski y tal, y te hablan de eso, ¿no? Pero ya no hay, la política municipal ya no se, y tiene que volver a preocuparse, ¿no? Y es importantísimo recuperar esa función histórica. La ciudad tenía una función histórica que era producir alimentos. Es más, las ciudades medievales se montaron donde había posibilidad de producir alimentos, tener una posición defensiva y que hubiera agua. Y esa trilogía no se puede perder. La ciudad industrial nos hizo perder y hay que recuperar esa trilogía vinculada a la ciudad. Y por último, el territorio campesino, la estructura que puede manejar ese territorio es la aldea, y tiene que funcionar en clave de agroecología y de producción de paisaje. Producción de paisaje para evitar muchos problemas que tenemos si no controlamos el paisaje, ¿no? Entre otros los incendios o la proliferación de animales oportunistas, ¿no? Los casos de los jabalíes y otras plagas, ¿no? La aldea puede funcionar, por tanto, como un elemento de atracción vinculado a las energías renovables. Ya funcionó cuando surgieron precisamente los molinos de viento. Muchos industriales de la que estaban en la ciudad salieron de la ciudad para establecerse en las aldeas porque tenían un control sobre un elemento energético que no podían producir desde la ciudad. Entonces, en ese tiempo, en el 16, en la zona de Alemania y Holanda, hay un renacimiento de la aldea como un espacio productivo también. Es decir, que ya tuvo también la aldea en su momento algunos elementos de esplendor, aparte de la aldea neolítica original, ¿no? Y ahora tendríamos que ir pensando ya en aldeas de este calibre, ¿no? Donde tengamos posibilidad de producir energía eléctrica y ser soberanos. Más aún todavía en Japón, y me gustó mucho traer esta foto porque es una aldea donde hay muchísima tecnología, pero Oteito es de colmo de centeno seguramente, ¿no? Como las payozas. Y están en la modernidad, y están en Japón. Es decir, que ahí están en bioconstrucción también, ¿no? Y ese es un elemento de reivindicación clarísimo, ¿no? En el futuro, los materiales de proximidad, ¿no? Bueno, esta es la misma aldea de Japón. Deberíamos aspirar a tener aldeas así en Galicia y en Asturias, ¿no? Pero para eso necesitamos un contexto político distinto. Con las actuales políticas regionales y con las actuales organizaciones de administración no vamos a avanzar. No podemos avanzar. Es decir, tenemos una forma el problema no es la burocracia es el síntoma de una organización que genera burocracia. El problema es la organización y no tenemos un nivel de organización distinto. Lo que tenemos son organizaciones administrativas muy verticales, muy sectoriales, muy compartimentadas, donde cada uno atiende un cachito y una función pública cada vez más desafecta de la realidad. La realidad es mucho más compleja que lo que está ocurriendo en la administración. Por eso tenemos tantas dificultades para entender la complejidad y la perspectiva sistémica, ¿no? Porque somos analíticos y sectoriales, ¿no? Y esto no va así. De manera que en esa tercera generación, la primera generación de políticas, repaso muy brevemente, porque es un tema conocido, pero que conviene repasar, la primera fue la de los López Rodó, la economía recomendada. No fuimos nosotros tampoco los que la planteamos, fueron los americanos los que nos plantearon por dónde iban a ir los tiros y, por tanto, nosotros, bueno, pues aparece ahí clarísimamente en el régimen franquista una bisagra. Los militares que llevaban los primeros 20 años en el gobierno dejan sitio a sus hijos, que son tecnócratas del Opus y con perspectiva de ingenieros, y realmente plantean hace un planteamiento industrial que se llama el milagro español, muy contundente y muy eficiente en términos de producción, ¿no?
pero no era una economía propia, es decir, no surgía del pensamiento tal, sino de unas élites, ¿no? Eso va a ocurrir en más sitios, ¿no? Pero aquí fue especialmente dramático, porque a la vez que ocurría en Francia también había una crítica interna de arquitectos, de geógrafos, de sociólogos, de antropólogos, que permitían que la cosa no fuera tan taxativa como fue aquí. De hecho, la cultura del territorio francesa no está improvisada. Es decir, hace mucho tiempo que los franceses saben lo que es la cultura del territorio, ¿no? Y nosotros no sabemos todavía lo que es la cultura del territorio. Esa primera generación da paso a lo que decía antes, la modernización agraria y la vía intensificación y sectorialización de los sectores productivos. La segunda generación surge a partir del 81 con el Estado de las Autonomías. Las regiones tienen capacidad de diseñar estrategias regionales y Fraga lo hace bien. Fraga, que tenía una cierta visión de Estado, plantea algunas cosas muy interesantes para Galicia. Una excusa para venir a Galicia, que era la excusa medieval de siempre, lo que había movido Galicia, el Camino de Santiago. Y Fraga lo ve y lo apoya el gobierno de Felipe González porque vertebra una acción. Plantea otra cosa, la lengua, es decir, plantea la cohesión a través del gallego. Fraga tenía doble nacionalidad, ¿no? Yo a veces lo digo en broma o tal. Y un gallego puede tener 2, 3, 4 nacionalidades. Los gallegos tenéis esa capacidad. Los vascos tienen más dificultad. Los vascos son unívocos, ¿no? Pero los gallegos pueden ser de diferentes maneras. Y eso es una virtud, porque te puede permitir hacer muchas cosas, ¿no? Yo tengo la sensación de que este hombre de Ocebreiro para aquí era gallego y de Ocebreiro para allá era nacionalista español, ¿no? Funcionaba con esa doble... Y el caso es que utilizó la lengua como elemento de cohesión, funciona bien, y luego la tercera, Galicia calidad, ¿no? La visión de que desde Galicia se pueden hacer cosas con mucha calidad. Pero en paralelo también ocurría la música, el teatro, había muchas cosas. Galicia tenía una potencia cultural extraordinaria, es una nación cultural, Galicia, la más clara del Estado. Es decir, los otros son naciones políticas, pero Galicia es una nación cultural, que probablemente no necesite ni forma de Estado. Ya está ahí, ya no me voy a meter en mucho jardín con el asunto, pero eso es verdad, ¿no? Tiene una particularidad importante, ¿no? La perspectiva gallega. Y entonces ahí es donde las regiones, cada una, intenta salir. Asturias tiene más dificultades porque sigue empeñada en mantener el estatus industrial del pasado, el carbón, ¿no? Con organizaciones proletarias, sindicatos muy armadas y con una visión política muy distinta, ¿no? Esto nos pesa bastante en Asturias, ¿no? O sea, esa reivindicación de un pasado decimonónico y, por tanto, y eso nos costó, ¿no? Y nos sigue costando. Así todo, el gobierno del 80 hay también. El turismo rural es claramente una movida de segunda generación de políticas. De primera generación es Benidorm y el sur de Tenerife, los paradores, y de segunda generación es el turismo rural. La capacidad, yo recuerdo de trabajando de agente de desarrollo local, cuando hablábamos de turismo rural en sitios como Ponga, que eso es como finales de los 80, ¿no? Y una paisana de Ponga, cuando estábamos ahí hablando, dijo, por eso el turismo no fue lo que hizo el fillo de no sé quién cuando se casó, que marchó a no sé dónde y nos trajo unos relojes. O sea, eso es lo que entendía, que era, claro, alguien se había casado y había ido a Tenerife y había traído relojes y radios. Y dice, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Era el mundo campesino genuino que no lo entendía. Bueno, pues al final la cosa empezó a funcionar. El turismo rural se convirtió en un elemento importante de dinamización y pertenecía ya a la segunda generación. Y en la tercera generación, que estamos muy lejos, estaríamos hablando de políticas regionales de orientación netamente territorial, de perspectiva local y global simultánea, diseñadas con el objetivo de la racionalidad sistémica en el uso de los recursos y la creación de ecosistemas innovadores y cadenas de valor. Es decir, estamos hablando de cosas que son intangibles, ¿no? Pero esos conceptos y valores del sistema local de empresas, de energías renovables, de economía circular, de redes, de cultura del territorio, de agroecología, de cooperación, de nuevas tecnologías, de reequilibrio territorial y de equidad son los elementos con los que conformar esa nueva política, ¿no? Y esa nueva visión. Estamos lejos, ¿no? Estamos lejos, pero este es el escenario donde nosotros nos podríamos sentir a gusto y yo creo que tarde o temprano llegará. Para hacer esa transición hacia las nuevas ruralidades o hacia las nuevas ciudades, necesitamos esa reflexión, primero, recurrir a la ordenación del territorio, asunto complejo. Siempre el urbanismo va por delante de la ordenación
Y tenemos que hacernos esa pregunta, ¿qué territorios queremos, ¿no? La segunda es establecer los elementos de cohesión territorial. ¿Cómo se relaciona el equilibrio entre sí los territorios urbanos y rurales, que tienen una ruptura extraordinaria, ¿no? En comportamientos y en la forma, en la escasa, se ve en todo. Es decir, no sé si veis un programa de televisión francés de una chica parisina que viaja por las zonas rurales de Francia buscando formas de producir alimentos, variedades, la cocina, ¿no? La gastronomía. Ella se llama Julie, me parece que son las recetas de Julie y tal, ¿no? El respeto con el que Julie, que es una parisina prototípica, con un coche y tal, llega a los sitios, se presenta, le trata de usted al señor, le empieza a preguntar cosas y tienen un diálogo de respeto, ¿no? Si veis los programas de la televisión española, las televisiones tal, es una chanza, son chicos de Madrid que van a los pueblos como a preguntarles, ¿y cuándo se casó usted? Y tal. Bueno, ¿cómo que cuando me casé? ¿A ti qué te importa cuando me casé o si estoy casado? ¿Usted eso se lo pregunta al notario en Madrid cuando se casó? No. Entonces, ¿por qué se lo pregunta a uno en un pueblo? Joder, si no me casé. Bueno, entonces, y no entienden nada y ves que es como un circo y un teatrillo permanente, ¿no? Y a mí eso me saca de quicio, porque es el mismo rollo de siempre, ¿no? De pensar que los de los rurales o somos condescendientes con ellos o nos reímos. Y la gente, bueno, la gente es muy buena, porque es para echarlos del pueblo, ¿no? Y lo tercero es la función territorial. ¿Qué hacen y qué papel desempeñan los diferentes territorios? Cada territorio tiene una función y, por tanto, hay que buscar esa función. No hay territorios condenados de antemano. Hay que buscar y cómo se fomenta y orientan en las nuevas políticas económicas, sociales y agroecológicas en esos territorios de aldea, ¿no? Esa sería un poco las reflexiones sobre ordenación, cohesión y función territorial. Estamos en la búsqueda de eso, ¿no? Y tres tareas imprescindibles también. Una pedagogía de la nueva cultura de la gestión territorial que estamos haciendo hoy aquí. Estamos entre nosotros, probablemente somos los más convencidos, somos los que menos tendríamos que estar hablando de esto, ¿no? Porque siempre nos vemos los mismos en los mismos lugares, ¿no? La superación de la sobreregulación de la que habíamos hablado. Es decir, en realidad la Administración tiene una hipertensión burocrática severa que está generando disfunciones y está al borde del colapso. Es decir, si pudiéramos llevar al médico, dirían, déjese usted de tal, porque tiene usted la tensión por las nubes, ¿no? Y por último, el desmontaje de mitos, como el mito de la conservación de lo salvaje frente a lo doméstico, ¿no? Asunto que da mucho que hablar con el tema del lobo y con otras. Y se entiende el toma del lobo, que es un tema también peliagudo, hay que entenderlo desde el que sufre el problema, no desde el que supuestamente disfruta del problema, ¿no? Que además disfruta de una forma extraña, porque disfruta de un mito. De un mito que se creó con respecto al lobo, ¿no? El lobo es un animal que es muy fascinante, pero es un animal que tenemos que relacionarnos con él en términos de conflicto permanente. Es un conflicto permanente, y de respeto, pero hay un conflicto. No es la imagen táctica que utilizó Felipe Rodríguez de la Fuente, que salía acariciando lobos, era, y además él lo reconoció en alguna conversación privada que tuvo con gente que se lo afeó, dice, es que es la única manera de pararlos de la Junta de Extinción de Alimañas, poner a la gente urbana a favor de la causa, ¿no? Pero era una aberración, es decir, no puede salir acariciando los lobos no se acarician, y los críos pequeños deben creer que se acarician, ¿no? Y esto genera lo que llaman en Estados Unidos la ecología Walt Disney, ¿no? Es decir, no es así, es decir, somos depredadores y tenemos conflictos y hay que solventarlos, ¿no? O el problema que hay con el veganismo ahora, que por cierto, y esto lo cuento como anécdota porque me encantó. En un programa de la tele que se llama First Dates salían dos chicas que se estaban conociendo y una que era de Madrid, del foro y tal, dijo que era vegana y la otra que era gallega dijo, no, yo no soy vegana, yo soy gallega, ¿no? Con lo cual establecía una categoría. Entonces cuando le preguntaron a cámara que por qué lo había dicho, dice, es que en Galicia un vegano es un ser mitológico. Es decir, con el pulpo que tenemos, no puede haber veganos en nuestra tierra, ¿no? Y eran dos chicas muy jóvenes las dos, y digo, mira tú cómo a Terra te marca y te dice la hora que es y te pone en el buen camino, ¿no? Bueno, vamos a ver, por tanto, que me estoy enrollando más de la cuenta, los instrumentos y proyectos para los nuevos territorios, ¿no? La primera consideración es que las ciudades, esto me pongo la palabra agropolitana para discutir y para provocar, pero las ciudades fueron siempre agropolitanas hasta que llegó la Revolución Industrial, ¿no? Las
ciudades eran esto, eran espacios donde se cultivaba alrededor, y las tierras agrarias de alrededor de la ciudad son las mejores tierras agrarias del país. ¿Por qué razón? Porque se nutrían de los detritus de la ciudad. Y por tanto lo que se llamaba cuchar en Asturias se hacía, y se recogían y se cuchaba. Y por tanto esos suelos fueron creciendo y se fueron beneficiando de la función de la ciudad y producían cada vez mejores alimentos. Es decir, y esos suelos son los que se protegen en Francia después de la Segunda Guerra Mundial con una legislación. No se puede construir encima de los suelos de la periferia de las ciudades. Los ensanches no se pueden cargar esos suelos, ¿no? Es decir, esto aquí nos lo hemos pasado y claro, todavía estamos a tiempo de conservar esos suelos de vega y de periferia de ciudad, ¿no? Pero esa relación hay que reconocerlo, ¿no? Porque hay que empezar a decir, no es un asunto menor la producción de alimentos alrededor de la ciudad, es la recuperación de una función histórica de la ciudad, en esos términos, ¿no? Yo recuerdo un debate que me invitaron en Zamora cuando iban a hacer un ensanche encima de la vega y yo lo dije y se convirtió en titular y, bueno, funcionó. Bueno, funcionó. Lo acabaron haciendo un ensanche, con lo cual no funcionó, ¿no? Pero la crítica era, es decir, es tan histórica la vega de Zamora como la catedral y la muralla. Zamora está ahí porque había una vega. Por tanto, si no nos vamos a cargar la muralla o la catedral, no deberíamos cargarnos la vega, ¿no? Bueno, no funcionó porque se la cargaron, pero bueno. Pero hay sitios donde suceden cosas tan interesantes como estas, ¿no? Esto es en Hondarribia, en el barrio de Amute, donde están estos bloques, pero no tienen un parque, lo que tienen son huertas, ¿no? Y es un espacio delicioso para estar, ¿no? Por la mañana la gente mayor regando, luego llegan los críos del colegio, los olores que hay, por la tarde que está todo el mundo friendo patatas, pimientos, preparando tal, estás oliendo la huerta, tal, es una pequeña aldea con estructura urbana, ¿no? Y es una delicia este sitio, de fruta y de tal. Bueno, no sé muy bien la promoción, probablemente sea directamente de que se organizaron los vecinos, ¿no? Y se pusieron a producir, o que llegaron a vivir ahí gente que venía del caserío, tal. Los vascos tienen una visión diferente con respecto al caserío y a la tierra, ¿no? Pero también está sucediendo en Francia, ¿no? Esto surge de un informe que os puedo facilitar. El ministro francés pregunta ¿qué está sucediendo con la agricultura urbana en Francia? Entonces le hacen un informe y están sucediendo. Las ciudades intermedias francesas se están recuperando, ¿no? Aviñón tiene ya un 8% de la producción alimentaria, procede del propio entorno de Aviñón, pero en fruta están en el 25%. Y encima se educa a la gente para que coma fruta de temporada. Es decir, a nadie se le ocurre comer fresas en diciembre o ciruelas en diciembre, que las puedes traer de Chile, ¿no? Tienes que esperar a que llegue la temporada, ¿no? Y en los colegios se educa sobre la idea de la temporada porque eso afecta al planeta también, ¿no? Puedes tener dinero para traerte ciruelas o cerezas en Navidades y las puedes comprar a 18 euros el kilo, pero es inmoral, porque estás haciendo... Entonces, ese tipo de trabajos también, es decir, son trabajos de educación muy complejos, ¿eh? Afecta a la salud, afecta a la educación, afecta al urbanismo, afecta al comercio local, afecta a la educación, la gente está volviendo a aprender a plantar, ¿no? Hay un refrán que dice, si quieres ser feliz unos minutos, de los chinos, ¿no? Si quieres ser feliz unos minutos, canta una canción, si quieres ser feliz unos meses, échate una novia. Nunca entendí por qué les duran tan poco las novias a los chinos, ¿no? Y si quieres ser feliz toda la vida, monta una huerta, ¿no? Hay algo importante que hemos perdido también, que es el producir vida. Y en la huerta produces vida. Estar pendiente de cuándo brota, eso genera una relación con la vida. De hecho, probablemente, ¿hay algún antropólogo en la sala? De hecho, probablemente esa historia que hay ahora con los perros en la ciudad es la necesidad de relacionarnos con otros seres vivos, ¿no? Probablemente, que se deforma, ¿eh? Porque el comportamiento a veces es de niños, son perrijos. Un amigo mío, sociólogo canario, les llama a los perrijos. O sea, son perros que hacen de hijos. Los perros pueden hacer lo que nosotros queramos con ellos. Y ahora los utilizamos para que sean hijos nuestros también, ¿no? Porque ya no los tenemos y son unos hijos de lo mejor, porque son cariñosos, no dan que hablar, no hay que pagarles la universidad tampoco, tal. Bueno, son bastante más baratos que los hijos de verdad y muy gratificantes, ¿no? Entonces, por eso están las ciudades llenas de perrijos, ¿no?
Bueno, estos serían los actores que hay alrededor de toda la idea de la agricultura periurbana. Es compleja la agricultura periurbana, pero no es complicada. Es decir, un concierto es complejo, pero no es complicado cuando tienes una partitura, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo, hay que diseñar una partitura para hacer agricultura periurbana y empezar a hacer que las ciudades sean agropolitanas, que se relacionen con el campo. Y luego en la otra función, en la aldea, estamos también con un proyecto experimental que llamamos Aldea Cero, que estamos trabajando con CETIC, que es un centro tecnológico, que también tenemos la suerte de que el director de CETIC es un tipo de aldea, se apellida Priesca y nació en Priesca, con lo cual su apellido y su topónimo, es decir, no puede ser más del sitio que apellidarte como el sitio, ¿no? Es decir, te conviertes en el sitio. Y Pablo entiende perfectamente el asunto y estamos en esa pelea, con muchas dificultades, porque todo lo que sea, sobre todo, dificultades desde la administración. Yo soy administración, entonces hacer innovación en la administración es eso que se dice de la poesía, ¿no? La poesía es eso que se traduce, eso es eso que se pierde cuando se traduce, la innovación es eso que se pierde cuando lo metes en la administración. Es decir, tiende a machacártelo, ¿no? Entonces, me cuesta muchísimo, ¿no? Y sufro mucho porque estás intentando hacer cosas y en un ambiente administrativo es muy, muy complicado. Lo que viene a decir, lo que queremos reivindicar con respecto a la aldea es su historia, en primer lugar. Es la primera estructura proturbana de la humanidad diseñada y emplazada estratégicamente en el territorio con una única función esencial e irrenunciable: gestionar eficientemente los recursos naturales del entorno y los procesos agroecológicos locales mediante el aprovechamiento sostenible y cíclico de las rentas naturales y la conservación permanente del capital natural. Eso es una aldea. Eso es una aldea. Y las aldeas siempre hicieron lo mismo. Y encima pasaron un montón de civilizaciones y ellas seguían siendo lo que eran, hasta la revolución industrial, que les quita la función. Y por eso reclamamos el regreso de la aldea, porque ahí están las claves de muchas de las soluciones en los ámbitos regionales. Una región como la nuestra, como la vuestra, que tiene un 70 y tantos % del territorio en clave de aldea, tiene que pensar en algo. Galicia lo está pensando en términos de aldea modelo. Está muy bien la intención, hay que madurarla, hay que trabajarla bien. Nosotros estamos también con el asunto, estamos en diálogo permanente, Y luego Feijóo hace en la biografía de Feijóo, en el subtítulo dice el niño de aldea que nunca perdió unas elecciones, con lo cual hay una reivindicación política del concepto aldea. Interesante. A mí me resulta interesante, vamos a ver hasta dónde llegamos con el tema, ¿no? Pero esta es la primera definición para empezar a hablar en serio. Entre otras cosas también porque las aldeas, lo digo, tienen esa función inevitable. Un lugar o una aldea que no gestione sus recursos naturales, produzca alimentos y genere, no es una aldea, es una urbanización en medio del campo. Esto también conviene. Cuando hay estos incendios y tal, son aldeas donde hemos perdido la función o directamente urbanizaciones en medio del campo, en medio de los bosques, ¿no? Y esta es una reflexión de Davis Mumford, conocido por todos la mayoría de los arquitectos y urbanistas, en el que advierte sobre este asunto en la ciudad, en la historia, ¿no? Dice, las aldeas están funcionalmente más próximas a su prototipo neolítico que a las muy organizadas metrópolis que han empezado a absorberlas hacia sus órbitas y a minar su antiguo modo de vida. Como permitamos que la aldea desaparezca, este antiguo factor de seguridad se desvanecerá. Factor de seguridad. La humanidad todavía tiene que reconocer este peligro y eludirlo. Todavía no lo hemos reconocido el peligro. Todavía no nos hemos enterado por qué tenemos los incendios, por qué tenemos todos... Porque no hay nadie manejando el territorio. Y la conservación es el manejo del territorio, no la lista de aves insectívoros o las declaraciones de espacios protegidos para ser gestionados con funcionarios, ¿no? Es decir, no es eso, ¿no? Es decir, si en un parque urbano le quita a uno los jardineros, no hay conservación. Si a un territorio le quitas a los que gestionaron ese territorio y hicieron ese paisaje, no hay conservación. Y esto hay que decirlo ya de una vez para empezar a cambiar el rumbo, ¿no? Lo que hicimos, como a falta de economistas que nos avalen, que nos echen una mano, bueno, que no es verdad, ¿no? Es decir, hay amigos economistas que están trabajando con nosotros detrás de este asunto. Hemos hecho una definición de una nueva economía para darle una función, ¿no? Y voy a ir muy rápido.
y estamos intentando ensayarlo en algunas aldeas, pero con los propios aldeanos, es decir, hay un diálogo, hay una construcción conjunta. Son ellos con los que estamos, entonces somos técnicos, científicos y a las asociaciones vecinales las que estamos en la reflexión. Es una reflexión muy sencilla, porque las cosas que decimos eran las cosas que decían sus abuelos, y ellos tienen esa memoria, ¿no? Por tanto, hay una especie de ponerlos delante de un espejo, ¿no?, de futuro. Y nosotros hacemos de valedores de esas asociaciones frente a las administraciones públicas. Estamos en una posición compleja, ¿eh? Para mí es bastante complicado el asunto, porque bueno, ahí no resulta sencillo romper esquemas, ¿no? Pero básicamente lo que venimos a decir es que para que la nueva economía de la aldea funcione necesita unos elementos básicos que son infraestructuras, acceso a la web, servicios, pero luego empieza a necesitar también tener visión de futuro y convertir esa visión en misión. Si en la aldea no se da eso, yo no puedo trabajar con ellos. Tiene que haber alguien que tenga visión de qué futuro quiere para su aldea, ¿no? Y una comunidad vecinal organizada. Si no, no hay nada que hacer. O sea, por tanto, comunidad y visión, ¿no? Y a partir de ahí hacemos un plan estratégico de la aldea. Ya hemos hecho uno en Moal, una aldea de 37 casas, ¿no? Esa parte básica y elemental es fundamental. Si no hay todo eso, no hay cimiento, no hay solar para empezar a construir, ¿no? Y lo siguiente es que la nueva economía se va a mover sobre el sistema agroecológico local, el sistema energético local, el sistema local de empresas y la comunidad intergeneracional de la que antes hablabas, ¿no? Muchos de los elementos de la relación entre los vecinos eran intergeneracionales. La aldea tenía una gran experiencia en que todas las personas tuvieran diferentes funciones a lo largo de su vida, ¿no? Los niños a la gente mayor, ¿no? Voy a ir terminando. Este es un sitio donde estamos trabajando con estas ideas. Aquí hay dos chicos que son geógrafos y campesinos, pero se definen más como campesinos que geógrafos, los hermanos Niembro, en Asiegu, y están en la reflexión permanente sobre la aldea, ¿no? Y están trabajando los tres elementos: el sistema agroecológico local, el sistema energético local y el sistema local de empresas. Lo que mejor va es el sistema local de empresas, con turismo rural, teletrabajadores y tal. El sistema energético local es donde tenemos que crear la comunidad energética, y el sistema agroecológico volver a producir de todo para que no falte de nada, ¿no? En realidad también, es decir, esta mezcla de saberes, la mezcla entre la cultura del territorio y las nuevas tecnologías, que puede dar muchos resultados, ¿no? Y que Dávila los defiende también y lo expresa también en la prensa, ¿no? Pero luego también aparece el cosmopolitismo de tipos como Rodrigo Cuevas, que por cierto estuvo el otro día en Ocouto y en Ponteceso y vivió 8 años en Galicia, y fala galego perfectamente, no como eu. Y Rodrigo Rodrigo representa lo más alternativo que te puedas imaginar en una ciudad, pero cuando llega a la aldea es un tipo de aldea, está en una cocina y está... Y claro, la gente se muere de risa con él porque el tipo es muy simpático, ¿no? Y puede hacer cualquier cosa con música y tal. Por tanto, estos personajes son fundamentales, los artistas, la llegada de los artistas, y encima perfectamente integrados en el territorio, aunque no pueda parecer que no, ¿no? Rodrigo está perfectamente integrado en la aldea donde vive. Bueno, tendremos que pensar algunas cosas. Si solo va a existir este tipo de trabajos, ¿quién se va a encargar del campo? Por tanto, tenemos que redefinir las funciones y los nuevos oficios del campo, porque vamos hacia generaciones cibor cuando lo que estamos perdiendo es la generación de los seres humanos, ¿no?, de los paisanos. Termino ya con un apunte final rápido. Si tenéis más interés en todo lo que os he contado aquí, o alguien quiere seguir avanzando, yo estoy ya a punto de jubilarme, por tanto los más jóvenes lo tenéis escrito ahí. Lo que hemos hecho algunos, pues lo hemos dejado escrito, ¿no? Asturias, región agropolitana. Esta foto es una foto al lado de mi casa en Oviedo, y está a 3 kilómetros del centro de Oviedo, o 4 kilómetros del centro de Oviedo. Por tanto, si tenemos este tipo de paisaje en Asturias, ¿por qué tenemos que hablar de áreas metropolitanas cuando en realidad son áreas agropolitanas, ¿no? Tiene más potencia el campo que la ciudad, ¿no? Otro libro también que os puede interesar es La casa de mi padre, que es un diálogo entre un pastor y su hijo, que es un tecnólogo. El padre muere y le dice, bueno, el hijo se forma en Burdeos, se hace ingeniero de la Renault, y el padre se muere y le dice, tienes que regresar a la aldea y responder a las preguntas. ¿Por qué los campesinos que habíamos manejado el mundo desde siempre hemos tenido que marcharnos?
Y segundo, ¿volverán los campesinos en el siglo XXI? Y si vuelven, ¿cómo serán los campesinos del siglo XXI? Y ahora reinicia el regreso a la aldea, se junta con Manolo Corces, que es su tío, y ahí empieza una relación para descubrir todo el conocimiento que hay en la aldea, ¿no? Es un libro que Radio 3 lo mueve mucho porque tiene cierto interés para el programa del bosque habitado, y yo creo que si alguien tiene interés en la antropología campesina o en pensar de cosas, podría echarle un ojo, ¿no? Luego este es un libro de combate, un panfleto, un libro muy breve, ¿no? Cuando estaba harto de la conservación en términos estrictamente biológicos, escribí esto, que era una réplica a unos del rewilding que escribían en el periódico, y yo pues dije que era reculturing, ¿no? Que no era la vuelta de lo salvaje, que era la vuelta de la cultura, ¿no? Y escribí un librito muy breve que se titula La conservación cultural de la naturaleza, que se lee en media hora, ¿no? Y es como panfleto. El pamphlet, que es un género que los británicos cuidan mucho, no tiene esa connotación peyorativa que tenía en España, ¿no? Durante el franquismo, los panfletos. Es un género de culto, ¿no? Es un texto breve y contundente para explicar algo de forma rápida. Y por último, del que hablaste ahora en la presentación, la ciudad agropolitana y la aldea cosmopolita. La aldea tiene ahora la oportunidad de hacerse cosmopolita, no lo tuvo hasta ahora, pero ahora la única limitación para ser cosmopolita es la capacidad creativa que tenga, porque eso le puede permitir conectarse con todo el mundo. O sea, ya no tienen límites la aldea, desde el punto de vista de la inteligencia. Y termino ya con dos cosas. Una idea que surgió de un programa que encontré en el 2016 en Lisboa, del Teatro Nacional Doña María, que viene a decir: el Teatro Nacional Doña María asume su misión con la convicción de que ser nacional implica, ser nacional, implica saber ser local y global en un tiempo, saber atravesar fronteras y existir en muchas escalas, desde la Junta Parroquial a la Vía Láctea. Y esto es lo que podemos hacer en la aldea, ¿no? Bueno, por último, y ahora sí que es por último, podemos aspirar a estos paisajes si recuperamos la función de las aldeas, o tener estos paisajes que son los que estamos sufriendo, ¿no? Y eso pasa también por reinventar o darle una vuelta al dicho castellano antiguo: 4 secretos tiene la oveja, uno en el vientre, otro en las tetas, otro en el culo y otro en la pelleja. Si lo actualizamos, podría quedar: 4 tareas que la oveja hace. Previene el incendio, nos abre el paisaje; retiene el carbono, nos da abrigo, queso y carne. Hay que recuperar el pastoreo como una de las funciones fundamentales para las aldeas de montaña. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Disculpas por haberme pasado del tiempo, que me acompaña siempre.